Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 24 de noviembre del 2023, es un viernes. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen y creo que le agregamos más. En 1577, el rey Felipe II de España prohíbe por cédula real el uso en la Nueva España de carruajes y carretas tiradas por caballos, en la consideración de que estos animales deben protegerse como fuerza y defensa de la tierra. Tal prohibición ha de subsistir hasta 1600, en que será derogada. En 1713 nace en la villa de Petra, Mallorca, España, el sacerdote franciscano Fray Junípero Serra Ferrer, quien viajará a la Nueva España a partir de 1749 para actuar como misionero franciscano en México, Puebla, Oaxaca, Valladolid y Guadalajara. Será fundador de las misiones de la Alta California desde 1767. Él muere el 28 de agosto de 1784 y es beatificado por el Papa Juan Pablo II en 1988. Es un personaje muy importante precisamente por su labor de difusión de la religión en la zona norte, zona árida, donde pocos personajes llegaron. De hecho, es más conocido en Estados Unidos que en México. Para que vayas a profundizar acerca de él, te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1902, por decreto del presidente Porfirio Díaz, es creado en la parte oriental de la península de Yucatán un territorio federal al que se le denomina Quintana Roo, en honor del preclaro insurgente yucateco del mismo nombre. En 1905 nace la escritora, dramaturga y luchadora social mexicana María Luisa Ocampo Heredia, autora de obras como La casa en ruinas. Fue promotora del voto femenino. Además fue alumna en la Escuela Nacional Preparatoria y cursó carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue integrante de la Comisión Técnica Femenina y funcionaria del Frente Zapatista de la República. Realizó una ferviente defensa del voto para las mujeres y promovió las ahora llamadas bibliotecas populares. También destacó como escritora teatral y novelista. Hace la primera traducción de la obra Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. En 1947 obtuvo el premio Ignacio Manuel Altamirano. Ella fallece el 15 de agosto de 1974 y para que profundices en ella, en su obra, te dejo en la parte de abajo una liga. En 1906 nace el historiador mexicano Edmundo O'Gorman, uno de los más importantes revisionistas de su generación. En la mayoría de sus libros puede apreciarse el trabajo de reflexión e interpretación que vinculaba al pasado con el presente y procuraba resaltar el sentido de los acontecimientos. Él muere el 28 de septiembre de 1995. En 1911 nace la arqueóloga Laurette Séjourné en la Ciudad de México. Su primer esposo fue el escritor ruso-francés Victor Serge. Al enviudar en 1947 se casó con Arnaldo Orfila Reynal. Con Alfonso Caso e Ignacio Bernal, entre otros, se inició en la arqueología mexicana. Fue arqueóloga de Lina desde 1950. Durante 15 años fue directora de excavaciones, principalmente en Teotihuacán, en el curso de los cuales se descubrieron los edificios de Tetitla, Zacuala y Yayahuala. También participó en las exploraciones de Monte Albán. Ella fallece el 25 de mayo del 2003. En 1913 fallece la combatiente revolucionaria Margarita Ortega. En 1911 fue el lazo de unión entre los elementos del Partido de Baja California. Transportó armas, parque y dinamita a los campos revolucionarios, además de que cuidó heridos y mandó alimentos. Margarita era una mujer con una gran fortuna que le hubiera bastado para pasarse una vida regalada,
pero ella no podía disfrutar su dinero mientras hubiese miles que no tuvieran para lo indispensable. Por eso decidió unirse al movimiento libertario y democrático de los magonistas. Ella nació en Baja California. En 1948 fallece la pintora y profesora Carmen Molle Portillo. Sus hermanos fueron Guillermo Molle, músico, y Eulalia, escritora y pintora. Se aficionó al dibujo, la caligrafía y la pintura desde pequeña y aprendió con los profesores Federico Amérigo, Mateo Saldaña, que fue crítico y evaluador de obras de arte, y Guillermo Carrasco, quien perfeccionó su estilo. Se desempeñó como profesora de dibujo, caligrafía y pintura del Colegio Alemán y de la Escuela Industrial para Señoritas de 1907 a 1910. En el liceo particular y en su domicilio en Gómez Palacio Durango, de 1917 a 1924, también ejerció como maestra. Ella pintó muchos cuadros de paisajes y bodegones. Se especializó en pintar flores. Nace en 1879. Es de destacar que ella es una de las pintoras que no sigue las corrientes oficiales. En 1957 muere en la Ciudad de México, Distrito Federal, a la edad de 61 años, el ilustre pintor guanajuatense Diego Rivera, quien con sus murales de proyección sociológica y revolucionaria se coronó como el mejor intérprete gráfico de las luchas sociales del pueblo mexicano, amén de que su técnica pictórica y creativa son consideradas únicas. Fue figura clave de la plástica mexicana del siglo XX. Entre sus obras monumentales destacan Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y las plasmadas en los edificios de la Secretaría de Educación Pública y en el Palacio de Bellas Artes. Él nace el 8 de diciembre de 1886 y en la parte de abajo te dejo una liga a su semblanza. En 2012 muere la reconocida pintora internacional de origen nayarita Emilia Ortiz Pérez, quien en sus trabajos plasmó a habitantes de las etnias Cora y Huichol de las zonas serranas de Nayarit. Ella nace en 1917. Y en el ámbito internacional he de mencionarte algunas efemérides. En el año 847 ocurre un terremoto en Damasco, hoy Siria, de 10 grados en la escala de Mercalli, que causa más de 70,000 muertos. En 1826 nace el escritor italiano Carlo Lorenzini Collodi, conocido por su célebre obra Pinocho, convertido en un clásico universal de la literatura infantil, así como diversos cuentos tradicionales y libros educativos. Muere el 26 de octubre de 1890. En 1859, el científico naturalista británico Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, obra en la que plantea la teoría de que los seres vivos evolucionan porque la naturaleza selecciona las características útiles para que el individuo sobreviva y se reproduzca. Te recomendamos que leas la obra. En 1862 nace el pianista alemán Bernhard Stavenhagen, uno de los últimos discípulos del compositor húngaro Franz Liszt. Funge como profesor de piano en el Conservatorio de Ginebra desde 1907 hasta su muerte, el 25 de diciembre de 1914. En 1864 nace el pintor francés Henri Marie de Toulouse-Lautrec, artista de talento vigoroso y a veces cruel que relata la vida nocturna de París. Se caracteriza por exagerar los rasgos hasta caricaturizar los rostros. Muere el 9 de septiembre de 1901. En 1969 finaliza la misión Apolo 12 con el amarizaje de su cápsula en el Océano Pacífico. Fue la cuarta misión tripulada a la Luna y la segunda en llevar humanos a su superficie. En 1974, el antropólogo estadounidense Donald Johanson descubre los restos fósiles de Lucy, una mujer adulta de 20 años de edad, quien es un homínido de la especie Australopithecus afarensis de 3.2 millones de años de antigüedad
en la depresión de Afar del Gran Valle de Rift, Etiopía. Este descubrimiento aportó valiosos datos sobre la evolución de los seres humanos. Ha de haber sido descubierto algunos días antes o incluso hasta semanas, pero como estamos en fechas de conmemorar la publicación del origen de las especies, como ya te mencioné, pues debió darse la noticia el día de hoy. En 2012 se celebra por primera vez el origen del orgullo primate en algunos países de Latinoamérica, el cual conmemora la publicación del libro El origen de las especies en 1859 del naturalista británico Charles Darwin y del descubrimiento de los restos fósiles de Lucy. En 2016 fallece el poeta español Marcos Ana, quien se vuelve preso político por 23 años durante la dictadura franquista de España. Durante su encarcelamiento escribe sus primeros poemas y recibe la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por el Gobierno de España en el año 2009. Nace el 20 de enero de 1920. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, comparte con tu familia y amigos, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura de todas las efemérides que te tenemos colectadas en el blog y ve a leer nuestras semblanzas.